Buenas noches, yo soy Wilder, estoy con la gran Jessica y hoy día vamos a comentar el relato El Pacto que nos envió el escritor Iván El Tali Mendoza. Pero antes de empezar, recuerda que este relato también está publicado en imágenes en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Acá lo vamos a leer, como ya saben, a nuestro ritmo, como mejor nos salga. No es una locución perfecta claramente, pero lo pueden leer a su ritmo en estas imágenes. Muy bien, entonces pasamos a leer el pacto. Huele riquísimo, ¿verdad, Caroline? Dijo el señor Jara, quien esperaba sentado el almuerzo que hacía su esposa. La joven sonrió levemente mientras seguía mirando inquieta el reloj de la pared. Aquí viene el favorito de nuestra Carolita, Interrumpió la irrumpió señora la Jara. señora Jara. Sobre la mesa colocó un delicioso pastel de carne y cerdo cubierto con una mezcla de masa de maíz gratinada. Pastel de choclo. Continuó. El señor aplaudió graciosamente mientras la señora se devolvía a la cocina a quitarse los guantes, pero la joven solo seguía sonriendo intranquila como si la ansiedad la estuviera carcomiendo. Amor, ¿hoy esperábamos visitas? Hoy es lunes. ¿Quién va a venir a estas horas? Respondió el señor a su esposa. Olvídalo. Pensé ver a un tipo horroroso frente a la casa. Mamá, Exclamó finalmente la chica. vamos a comer. ¿Ves cómo se pone de impaciente con tu pastel, amor? Bramó sonriente el señor. Esta niña es igual a tu mamá. Hasta en eso se parecen. Seguro era un vago. Sí, seguro. Se tranquilizó la señora. Ojalá solo se parezca en eso a mi mamá, que en paz descanse. Mi suegra era un amor. Y cómo le gustaba tu pastel y contarle cuentos de terror a nuestra princesa. Más bien de brujería, diría yo. Respondió inquieta la señora. ¿No has probado un bocado, princesa? Irrumpió el señor. Tu mamá se esforzó mucho. Caroline observó angustiada a su padre, pero aquella mirada amable le reconfortó. Vio a su madre y un cándor envolvió su pecho, haciéndola suspirar. Tomó una pieza de aquel pastel y solo bastó un bocado para que la pequeña sintiera nuevamente un alivio en su pecho, como si la bruma de su corazón se despejara lentamente hasta convertirse en una cálida felicidad. Así siguieron almorzando, cotillando como solían hacerlo siempre. ¿Cómo va tu proyecto para la presentación de talento, Carolita? Preguntó amablemente la señora. No lo sé. Respondió esquiva. No voy a presentarme este año. ¿Pero qué te pasa, princesa? Inquirió el señor seriamente. Llevas 2 años ganando el premio de bachillerato. Tus marionetas son tan reales que en la última obra que hiciste un señor lloró. Ese eras tú, papá. Exclamó sonriente Caroline, y ambas mujeres rieron. Mi punto es que tienes un don, mi niña, continuó orgulloso, y el mundo algún día conocerá tu talento. Ahí está otra vez. Dijo horrorizada la señora mientras señalaba la ventana. Tras esta se encontraba lo que en principio parecía un hombre barbudo con una gabardina oscura y sombrero del mismo color. Sin embargo, tenía una expresión sonriente y maléfica que tan solo era opacada por su larga nariz y sus ojos amarillentos. Aún queda tiempo. Gritó enardecida Caroline. El señor Jara se puso de pie mientras gruñía haberlo visto. Caminó rápidamente hasta la sala mientras Caroline le pedía que se detuviera, que no saliera de la casa. ¿Lo conoces? ¿Es un acosador? Dime si ese hombre te está intimidando o amenazando, le gritaba a Caroline, que solo balbuceaba asustada. La puerta sonó y el señor Jara de inmediato se fue encolerizado a abrirla, mientras Caroline le gritaba que se detuviera. Llegó hasta la puerta. Papá, detente. Tomó la perilla en sus manos. No abras esa puerta, papá, por favor. Giró la perilla y la luz entró levemente a la oscuridad de la sala, cuando se detuvo paralizado. Dije que no. Luego de aquel grito, Caroline hizo un movimiento brusco con su mano y los brazos y las piernas de su padre hicieron un movimiento antinatural hacia atrás.
Sus huesos crujieron, pero él no hizo algún gesto ni grito de dolor. Su cuerpo saltó hacia atrás, detenido solo por una vidriera que se encontraba tras su hija. La señora Hara, horrorizada y sorprendida, miraba angustiada aquella escena. ¡Papá! Gritó Caroline sonriendo hacia el desastre. ¿Dijiste sonriendo? Sí. Caroline corriendo hacia el desastre. Mamá, ayúdame. ¿Cuándo lo hiciste? Mamá, por favor, no puedo levantar esto sola. ¿Por qué entonces me lo pides cuando sabes que puedes obligarme a hacerlo? Aquellas palabras dejaron sin aliento y paralizada a Caroline. Al voltear vio aquella expresión de reproche en el rostro de su madre, quien le mostraba a la pequeña unos hilos que salían de su cuerpo. Ni siquiera he notado que los tenía. Repuso ante aquel silencio sepulcral. ¿Qué significa esto? ¿Te lo enseñó mi... No fue la abuela. Repuso desconsolada entre lágrimas. Fue mi culpa, el auto. Una de mis marionetas golpeó a papá. Apenas podía hablar, hundida y arrodillada entre lágrimas en la oscura estancia. Me gritaste y papá se distrajo. Cuando volteó ya el camión estaba frente a nosotros. Terminó de decir cuando una voz le apaciguó delante de ella. No es así, princesa. Era su padre quien se sostuvo de rodillas y aún ensangrentado abrazó a su hija. No te culpes de nada. Yo estoy viva. Replicó entre lágrimas. Y ustedes están... Ya lo sé. Interrumpió su madre mientras se arrodilló para abrazarle. Hiciste una petición, igualicho te la concedió. Caroline miraba sorprendida que su mamá entendiera lo ocurrido. Soy hija de tu abuela. Dijo amablemente mientras arrullaba a Caroline. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Qué te pidió a cambio? Hasta la 1. Respondió llorando la pequeña. Dijo que necesitaba mi talento para un favor, pero que tenía que aprender aún. Entonces disfrutemos este minuto en familia, princesa. Como siempre lo hacíamos después de las presentaciones. ¿Recuerdas, querido? Claro que sí. Nada es más unido que un Hara. Carolita, dime, mamá, ¿te gustó mi pastel? El mejor del mundo, mamá. Siempre te vamos a amar, princesa. Y yo a ustedes, papi. Siempre vamos a estar contigo. Alcanzó a decir su madre cuando sus manos cálidas ahora eran unas frías articulaciones de plástico que caían al suelo al sonar el reloj que puntualmente marcaba la 1. Caroline lloraba mientras les pedía perdón y aquellas dos marionetas que le abrazaban dulcemente cuando una voz chirriante y grave sonó en la puerta de la sala interrumpiendo sus lamentos. Es hora de partir, Caroline Hara. Bueno, muy bien, esto fue El Pacto, escrito por Iván el Tali Mendoza. A ver, antes de comentarlo, primero decir que si también quieren que sus relatos aparezcan en esta convocatoria o en este formato, que sean comentados y publicados mediante imágenes en Facebook e Instagram, en nuestras redes de Facebook e Instagram, lo que deben hacer es chequear el link de la convocatoria que está en la descripción. Y bueno, solo eso. Ahora sí, pasamos a comentar lo que es el pacto. Jessica, ¿qué te pareció a ti? Bueno, fue sorpresivo la continuidad de la historia porque inició tal vez un poco lento, con una escena cotidiana, entonces uno no se imagina qué tanto puede irrumpir un agente extraño a esa reunión familiar, ¿no? Luego sale, pero sí crea cierta expectativa con este personaje que aparece en la ventana y que aparece observándolas, ¿no? Observando la familia. Y sí se nota, o sea, crea más expectativa por la reacción de Caroline, ¿no? Que es el personaje principal aquí, y también transmite el sentir que tiene ella, ¿no? De estar angustiada, de estar nerviosa y ansiosa. Entonces, sí, desde el inicio arranca de forma muy tranquila, con una escena cotidiana, pero generando expectativa para que el lector pueda pretender esperar algo conforme avance en la historia, ¿no? Y luego, un poco más avanzada, irrumpe
esta escena, ¿no? Del hombre ya interrumpiendo esta escena y el papá pues yendo a ponerle, como se dice, el estate quieto o ponerle el parche, pero luego, y ahí es donde me empezó a gustar más todavía la historia, ¿no? Que la protagonista Caroline hace una acción y esa acción es muy reveladora, porque ahí te muestra finalmente de qué va el terror o el thriller en la historia, ¿no? Que es básicamente que ella maneja o puede manejar a sus papás a través del talento que ella tiene, que es la de ser marionetista, ¿no? Entonces, sí me pareció que si bien tuve un arranque un poco lento, conforme se fue desarrollando, eh, causó el objetivo que finalmente perseguía, que era el de causar, ¿no? Esta irrupción en la historia de forma que pueda tratarse finalmente de un thriller y me gustó bastante. Muy bien, sí, yo concuerdo contigo en lo que decías, ¿no? En que el inicio es un poco lento. Es más, lo que me llama la atención de este relato es que, bueno, para empezar es bastante largo, cumple con sus 1000 palabras o al menos 999 así clavaditas, o sea, como justo, pareciera que fue algo más largo que lo ajustaron para que sea enviado esta convocatoria, lo cual me parece genial y espero que muchas otras personas hagan, porque es como que ya es el límite que podemos leer así ligeramente, más ya sería demasiado. En segundo, sí, como decía, el inicio me parece un poco lento, es una progresión bastante pausada, claro, te establecen varias cosas, ¿no? Me parece que el pastel de carne es un recurso muy chévere para, digamos, que simboliza la cotidianidad no solamente es el nexo, digamos, entre la familia, sino que parece que es un nexo que va mucho más atrás con la madre de la madre, ¿no? O sea, con la abuela, y como que a todo el mundo le gustaba el pastel de carne de esta señora, ¿no? Eso te Segundo, reúne a la de familia. plano ya nos dice que, claro, es como cuando, no sé, no sé, como cuando tu tío o tu abuelo hace tipo una parrillada y todo el mundo se congrega, ¿no? Algo así. Creo que ese tipo de simbolismos puede guardar. El otro es que desde un principio Pío te plantea que la niña está angustiada, ¿no? Y como te da a entender que es un adolescente, pueden estar pasando muchas cosas. Para empezar, no sé, puede ser que la niña Claro. esté como peleada con sus padres. Pues los adolescentes tienen esto, ¿no? Que tienen una lectura muy difícil. Tú no sabes qué están pensando, tú no sabes por qué están molestos, tú no sabes por qué están ansiosos. Es esa etapa, incluso cuando la niña dice, no, esta vez no me voy a presentar al concurso, básicamente porque no quiero, es como que es un comportamiento, digamos, en cierta forma comprensible, pero te das cuenta de muchas cosas. Aparece el tipo ¿no? El Gualicho, que es digamos, el ser sobrenatural, parece una especie de entidad con la que tienen contacto algunas brujas. Eh, y uno puede pensar, este es un tipo, no sé, quizás un acosador, quizás un vago de la calle que fastidia a la niña, o que puede ser incluso un delincuente, ¿no? Claro. Ajá, pero bueno, es como Yo que... de hecho pensaba que era otro Ujú. tipo de terror el que iba a seguir, ¿no? Porque al Yo, tratarse de un acosador, o sea, tú te imaginas que la historia va a tomar otro camino, que va a ser, sí, siniestra, pero de otra forma, de otro talante, ¿no? De esta naturaleza, ¿no? Y me gustó eso, que, bueno, finalmente tiene un desarrollo inesperado. claro, incluso dentro del universo que plantea, o sea, te plantea, digamos, que la mamá era bruja, pero tú no sabes qué tipo de bruja. Puede ser de estas que leen cartas, puede ser una especie de chamana, ¿no? Puede ser incluso una estafadora, o puede ser una bruja real. El punto está en cómo tú conectas a la entidad esta, ¿no? Igual dicho, con la señora. Incluso yo llegué a pensar como que, bueno, a veces las brujas, las chamanas están conectadas con gente, digamos, peligrosa y podría ser por ahí la cosa, ¿no? Hasta que te revelan que los padres están como que muertos y que en verdad como que la niña es como que una brujita que está como que controlándolos con Que los hilos. está Y eso me da, manipulando. y eso me da para pensar una cosa.
Este, hasta qué punto, digamos, los sentimientos de los padres son reales? Porque si la niña puede controlar sus acciones, puede ser que ella misma esté jugando a que sus padres la quieren, pues, ¿no? Como si fueran muñecos. Y eso sería como que mucho más triste. Claro, claro, porque qué gran capacidad de pensamiento libre pueden tener personas que finalmente están siendo manipuladas por hilos y por alguien, ¿no? Que puede ser una niña necesitada de afecto, quién sabe. No, no hay forma de pensamiento de que finalmente todo puede ser obra y creación de la niña, incluso las reacciones, pues. Sí, sí. Eh, claro, creo que el truco está en el giro y me gusta, en verdad, que digamos la complejidad del personaje de Caroline, ¿no? Porque tú dices un cuento sobre brujas. Hay un cuento sobre brujos donde la niña, otra vez, ¿no? Con el tema de los adolescentes. La adolescente de pronto consigue poderes y un adolescente que apenas está entendiendo qué es, digamos, el poder de las decisiones de la vida adulta, ¿no? Es un, digamos, hasta cierto punto es un ser peligroso, bueno, pero ves que es un personaje más complejo, un personaje que está triste, un personaje que está traumatizado, un personaje que en cierta forma incluso ha vendido parte de su alma, no sabemos hasta qué punto, por pasar un rato más con su familia. Eso me gusta, o sea, en vez de tener una brujita destructora random, o una brujita traviesa random, como Sabrina la bruja adolescente, tienes esta, ¿no? Esta bruja bueno, que utiliza sus poderes para un fin más triste, más, no sé, como para consolarse Claro. momentáneamente. Y la, y la expectativa, y la expectativa continúa, no solo en el desarrollo, sino también al final del relato, porque te menciona que Gualicho viene a llevársela, ¿no? Pero no se sabe para qué. Te da un final abierto que sigue generando más expectativa y es Ujú. como, te genera más preguntas, ¿no? Para qué necesita a la niña, ¿no? Y por qué mencionó que tenía que practicar. ¿A qué se refería con que tenía que practicar algo? ¿Para qué servían finalmente sus talentos, ¿no? Que tanto mencionaba. Entonces, sí te genera más interrogantes y eso también hace más dinámico el texto, ¿no? Porque finalmente te deja que pensar. Es más, pareciera el inicio de un shonen, ¿no? De un shonen, de un anime shonen. O sea, tienes un personaje incluso adolescente, adolescente que consigue poderes y tiene un inicio traumático, este, y ahora tiene una misión, ¿no? Pero acá cuando dice que necesita sus talentos, yo veo dos No me había aristas. puesto a pensar en eso, pero sí. Sí, pero incluso cuando dice sus talentos, yo veo dos aristas, ¿no? Por un lado está uno que es bruja y dos que parece que es una marionetista muy talentosa, ¿no? Y como que fusionando ambos, o sea, el bolicho le dice ya, pero tienes que aprender más. Como que, bueno, pero la pregunta es, ¿qué quiere el bolicho con sus talentos o de bruja, o de marionetista, o de ambas cosas, ¿no? ¿Qué querrá? Por eso parece el inicio de un shonen. Sí, no lo había pensado así, pero justo ahora que lo mencionas, tiene sentido, ¿no? Esto podría ser fácilmente la apertura de una animación seriada de, no sé, de varios capítulos, porque sí, ¿no? Me dan ganas finalmente de saber más, de qué pasa con esta chica, a qué se refiere, cuál va a ser su relación con el gualicho, lo va a detestar porque, bueno, finalmente irrumpió en esta escena o generó que ella ¿no? tuviese esta escena, eh, no sé, sí es bastante interesante y sí me gustaría conocer más. Jessy, ¿tú qué le harías a este cuento? Así como ahí como que revisando, ¿no? Creo que se explayó mucho, demasiado en la escena cotidiana, ¿no? Ya. Me pareció que por esa parte podía hacerlo un poquito más ágil, pero igualmente me gustó porque te sitúa, pues, ¿no? Te sitúa en este contexto familiar y básicamente cuál es el sentimiento de la chica y su sentido de alerta, pues. Sí me parece que estuvo bien desarrollado, creo que hubiese podido ser menos
y, y arrancar, ¿no? Siento que el giro estuvo muy bueno, me gustó bastante y, y bueno, me hubiese gustado que en la conversación que tuvieron se hablara un poquito más de la abuela, ¿no? Porque eso te da, Ah, claro. sí, te contextualiza en la historia familiar, ¿no? Este folclore de brujería que hay en la familia, o sea, sí me hubiese gustado que se mencionara un poquito más eh, algún episodio de la abuela en este sentido, ¿no? Cosa que ya sabes que todo, o sea, qué es lo que puede venir después, ¿no? Te hace un poquito más esperable, sin quitarle esta emoción del giro, pero sí creo que me hubiese gustado conocer por ahí un poquito más de esta tradición familiar, ¿no? Porque, o sea, de hecho, el tema, ¿no? Del folclore de la brujería, de este tema del gualicho, de la relación con el gualicho, parece que es algo heredado, ¿no? Porque si viene de la abuela y hay antecedentes de eso, sí me hubiese gustado que conocer un poquito más a ese personaje de forma que me sitúa a la realidad que tiene la niña, pues, ¿no? En la familia. Yo tengo, bueno, más que puntos, o sea, son como que puntos que me han llamado la atención a mí, son estas oraciones, como cuando decía que el padre gruñía haberlo visto, en vez de decir que gruñó, o se enojó, ¿no? O empezó a, digamos, a hablar de una forma incómoda, a engrosar la voz, ¿no? Este tipo de gestos así más materiales, que diga gruñía haberlo visto. En una sola oración te está diciendo mucho, que es una oración, digamos, un poco compleja, casi podríamos decir, jugando con la metáfora y jugando con el sentido de las palabras, pero se entiende y queda bien. Pero en ese juego de palabras hay en vez, utiliza la palabra, en vez de utilizar la palabra interrumpió, utiliza mucho la palabra irrumpió. Y me parece que en una de las ocasiones no calza muy bien. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Bramó sonriente el señor, ¿no? O sea, le da sentido, le da como que más fuerza al tono de voz que empleó. Ujú. Bueno, eso es un tema muy de estilo, ¿no? Del autor. Pero sí, también creo que se podría afinar, pero que está bien dominado, ¿no? Al menos la narración, la historia me pareció bastante correcta. Sí creo que en el tema de estilo podría elevarse un poquito más, pero básicamente a mí me gustó. Me gustó por la historia, por la fuerza del giro, por el final abierto, me gustó bastante. Ujú. Sí, la historia es muy buena. Como dices, hay un par de cositas. Acá encontré la oración, dice, no has probado bocado, princesa, irrumpió el señor. Ahí creo que podría No calza. utilizarse tranquilamente la palabra interrumpió, acotó. Irrumpir es más como que Algo entrar. transgresor, ¿no? Sí, no calza Claro, mucho. claro, no es, o sea, está bien ser estético, pero hay que medirse un poquito. En este caso, o sea, depende del sentido con el que lo leas, pero como es el segundo irrumpido, quizá quizá se puede cambiar esa palabrita. Jessy, ¿tienes algo más Igual, Dime, sí, dime. no sacrificar claridad Ujú, por qué estilo o hacer que el texto suene más culto, ¿no? No sacrificar claridad me parece que es súper importante, más en un texto corto, que finalmente debe ser entretenido y comprensible para todos los que lo leen. ujú. Ok, entonces, bueno, muy buen relato, Iván. Esperamos que estos comentarios te sirvan de algo. Y antes de despedirnos, bueno, ya saben que las instrucciones para enviar un relato y que también pase por esta dinámica están en el link de la descripción. Y como ya saben, para que sigamos leyendo más relatos, para que sigamos trayendo esta clase de contenido, lo único que pedimos es apoyo, como que un like, suscríbanse y compartan si les es posible. Obviamente dejen su comentario
que nunca está de más, le sirven al escritor y nos sirven a nosotros. Y aparte, de repente vamos a hacer algo con esos comentarios cada cierto tiempo. Y bueno, creo que con eso estaría todo sobre el pacto. Y con eso nos despedimos. Hasta luego.